Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy seguiremos nuestro estudio del libro de 2 de Samuel. Estaremos estudiando el capítulo 5. Como siempre, vamos a orar antes de iniciar nuestro programa. Como siempre, no sé si se han enterado, pero hemos, tanto en el programa de reflexiones de la Biblia como en este programa, vamos a estar orando por la salud del pastor Jonathan Márquez para que Dios le pueda conceder una pronta recuperación. Así que les invito allí donde están a que se unan conmigo en oración. Apreciado Dios, rogamos que hoy nos puedas enseñar a través de tu palabra verdades eternas y que al mismo tiempo puedas colocar tu mano restauradora sobre el pastor Márquez para que su salud pueda restaurarse y él pueda volver, Señor, a reincorporarse de tal forma que pueda seguirte sirviendo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de 2 Samuel capítulo 5 llegamos a un punto donde la historia de David encuentra un clímax. Como hemos visto, David había sido declarado como rey de Israel. Bueno, al menos Samuel le había dicho que David iba a ser el rey de Israel hace un buen tiempo ya. Y esto fue antes de que David pasase por todas las experiencias de persecución por parte de Saúl. Entonces ustedes saben que David tuvo que andar por el desierto, refugiarse donde los filisteos, Saúl muere, David regresa a Israel, David está como rey de Judá y ahora en el texto de 2 Samuel 5 vamos a descubrir que todas las tribus de Israel, dice, fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron, ¿por qué no eres ya nuestro rey más bien? ¿No? Ustedes recordarán que antes de esto lo que se desató fue una guerra civil entre los seguidores de Saúl y David por reclamar el trono de Israel. Sin embargo, en la guerra civil hubo unas bajas importantes. Murió Isboset, el hijo de Saúl, que había sido coronado como rey por Abner, hijo de Ner. Ustedes recordarán que Abner también fue parte de una de las muertes sensibles durante este periodo y que Israel estaba dividido y entonces un Israel dividido no podía progresar. Y lo que vemos acá entonces en el capítulo 5 de 2 de Samuel es que el pueblo de Israel entendió esta realidad y fueron donde David le dijeron, sé tú el rey sobre nosotros. Y esta era la primera acción que iba a encaminar Israel hacia una unificación como pueblo, una unificación que había sido bastante elusiva desde las épocas de Moisés y de Josué. Y entonces ahora tenemos acá a David encaminándose para volver a unir al pueblo de Israel y llevarlo nuevamente a un estado de gloria. Hay algo interesante en el versículo 2 y es que los de Israel le dicen a David, tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Pues ellos estaban diciéndole algo que el Señor le había dicho a David. Pero lo que me llama la atención es la metáfora de que el gobierno, el ser rey sobre Israel, se expresa a través de la metáfora del ser pastor, ¿no? Entonces, ustedes recordarán, David era un pastor de ovejas. Él estaba ya familiarizado con la imagen y lo que Dios le dice ahora es, ya no vas a pastorear ovejas, vas a pastorear personas. Entonces tú las vas a cuidar, tú las vas a proteger. O sea, Dios estaba dando una visión de lo que significaba ser rey, de lo que significaba ser el líder del pueblo en este pasaje en particular. Y lo que descubrimos, ¿no?, en este texto es que Dios había imaginado a David como una persona diferente al gobierno de Saúl. Dios había pensado en David en términos de una persona que iba a proteger. Es que me llama mucho la atención de la figura de pastorear, es por eso, porque la idea de pastorear es la protección. Dios va a proteger al pueblo de Israel a través de la persona de David. Entonces el texto pues, nos dice que David aceptó. David va a gobernar 40 años sobre Israel. Él dice que va a gobernar 7 años en Hebrón, solo sobre Judá, y luego sobre todo Israel 33 años. Aquí luego entonces el texto nos va a contar una historia bastante interesante. Resulta y pasa que en la memoria colectiva de las personas está la noción de que Jerusalén y David están conectados. Y entonces hasta este punto nosotros no sabemos el cómo y el por qué
David llega a estar relacionado con Jerusalén. Entonces el capítulo 5 nos dice que Jerusalén era una ciudad que no era propiamente israelita antes de que fuese conquistada porque le pertenecía a los jebuseos. Entonces David va a conquistarla y dice que David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Y entonces David conquista la ciudad de Jerusalén, que le pertenecía a los jebuseos, y allí, en esa ciudad, dice que David instala una fortaleza y dentro de la ciudad hay una parte que se va a llamar específicamente la ciudad de David. Si usted va al Estado de Israel en estos momentos, usted va a descubrir que todavía están los arqueólogos trabajando por excavar lo que es la ciudad de David, porque la ciudad de David era una parte, o sea, era un sector dentro de Jerusalén, ¿no? Entonces Jerusalén era grande y dentro estaba la parte de David. En esa parte de la ciudad de David se construye como tal el palacio real, ¿no? Y el palacio real, dice el versículo 11, se construye porque Hirán, rey de Tiro, envía una embajada a David con madera, con carpinteros, para que pudiese un palacio ser construido allí, ¿no? Y dice el versículo 12 que con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y que había entonces engrandecido su reino. Aquí nosotros logramos ver los primeros pasos de Israel hacia el asentamiento propiamente de una monarquía. Porque hasta este punto lo que Israel tenía era sencillamente tribus con algunos líderes, y aún en el caso de Saúl nosotros vemos que él no propiamente logra desarrollar la función de un rey. Saúl va a desarrollar más, aunque era rey, él tenía el título de rey, la función de Saúl es equivalente más a la de un caudillo. Entonces, en este caso, nosotros vemos en David cómo se va estableciendo propiamente la monarquía porque ahora se construye un palacio real. Y los palacios no eran posible construirlos si antes no se había garantizado la paz alrededor de donde uno pretendía construir, porque una nación en guerra es imposible que esté construyendo porque, por un lado, los hombres están ocupados en pelear, por otro lado, los impuestos se canalizan hacia la guerra, y por otro lado, una nación en guerra no tiene tiempo para estar pensando en palacios, en lujos, en adornos, está pensando en sobrevivir. Entonces, cuando vemos aquí que David está dice el texto, construyendo un palacio o sea, vemos un avance en la narrativa. Y el versículo 12 nos dice que todo esto, avance de la narrativa, David como rey, la construcción del palacio, resultan ser bendiciones de Dios. Pero resultan ser bendiciones de Dios no porque Dios amase a David exclusivamente o más que el resto del mundo. Resultan ser bendiciones porque Dios ama al pueblo y entonces como Dios ama al pueblo coloca a David como el rey sobre ellos. Es decir, la intención de Dios y el amor de Dios es con el pueblo de Israel. Pero Dios ama tanto a Israel que Él sabe que la mejor forma de amar, de proteger y de cuidar al pueblo de Israel es a través de David como rey. Esto tiene unas implicaciones interesantes para nuestra vida, porque a veces pensamos que las bendiciones que Dios nos da tienen que ver con nosotros. Pensamos a veces que las bendiciones que Dios nos da tienen que ver porque, cuánto me ama Dios a mí que me da la bendición a mí. Y nos cerramos, ¿no? O sea, creemos que Dios nos está bendiciendo a nosotros. Lo que nosotros no sabemos es que a veces las bendiciones que recibimos de Dios son porque Dios ama a los que nos rodean o es porque Dios ama a las personas sobre las cuales tú y yo podemos ejercer influencia. Entonces Dios ama tanto a esas personas que nos bendice a nosotros para que a través de nosotros la bendición los pueda alcanzar a ellos. Dios estaba bendiciendo a David porque al bendecir a David la bendición iba a alcanzar también a su pueblo. Ejemplo, Dios quería la paz para su pueblo, pero para que el pueblo tuviese paz, la mejor forma era que Dios le diera su bendición a David. David pudiese establecer un ejército poderoso que pudiera conquistar a los filisteos y de esta forma darle la paz al pueblo de Israel. Entonces, esto nos debe llevar a pensar a que cuando tú y yo recibamos una bendición del Señor, pensemos, ¿a quién debo o puedo beneficiar yo con esa bendición? ¿Sí? Dios me está bendiciendo a mí para que yo pueda bendecir a otro. ¿Quién es ese otro al que yo puedo bendecir? Yo en mi caso, yo pienso que Dios a veces me bendice a mí es para que yo pueda bendecir a mi mamá, ¿no? Es como que, porque yo me miro y digo, no, por mí no es. Debe ser que Dios me está dando esta bendición para que entonces yo de esta forma pueda
ayudar a mi mamá o pueda ayudar a otros, ¿no? a otras personas con las que yo pueda tener contacto. Y en este caso, David entendió que Dios lo estaba bendiciendo a él para poder bendecir al pueblo. Sin embargo, David con el tiempo esta visión se le va a desconfigurar, se le va a borrar un poco y va a tener unas consecuencias terribles. Automáticamente, al final del capítulo 5, se nos dice entonces de qué forma fue que Dios bendijo a David. Y David, el ungido de Israel, dice que pelea contra los filisteos, primero consultando al Señor obviamente, y él los derrota. Y dice el texto que en el versículo 25, que David hace como el Señor le ordena y derrota a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Esta derrota de los filisteos que se va a describir en este capítulo va a ser trascendental, porque esa derrota de los filisteos se va a convertir en el texto, al menos de 2 Samuel, en una de las victorias decisivas del pueblo de Israel sobre los filisteos. De allí en adelante los filisteos no van a molestar al pueblo de Israel como lo solían hacer, y esto es debido a que al estar toda la nación de Israel unida en un rey, David, entonces ahora había un ejército unido liderado por una persona experta en batallas, experta en guerras, con la bendición de Dios, y esto va a resultar entonces en la liberación del pueblo de Israel del yugo filisteo. ¿Y esto qué va a pasar? Cuando Israel se libera del yugo filisteo, hay muchas cosas que van a ocurrir, cosas buenas que van a ocurrir, ¿como cuáles? Entonces, ¿qué va a pasar con los filisteos? O más bien, ¿qué va a pasar con los israelitas? Entonces ahora, como ya las energías no están concentradas en una guerra, ahora las energías van a estar concentradas en el desarrollo social de Israel, en el desarrollo del templo, o bueno, en el desarrollo de la adoración de Dios. Va a estar centrado en mejores cosechas, mejores cultivos, en mejor alimentación, mejor salud para el pueblo, mejor calidad de vida. Entonces, Dios bendice a David para poder bendecir al pueblo. Y aquí tú y yo entonces debemos pensar en la responsabilidad de las bendiciones de Dios y en el cómo lo que tú y yo recibimos y tenemos puede ser sencillamente la excusa que Dios tiene para alcanzar a alguien más.